Mis estimados aprendices, muy buenos días. Paso por acá a dejarles este video que corresponde a la información que vamos a tratar y a estudiar esta semana en el Tecnólogo. Como se han podido dar cuenta ya algunos de ustedes, esta semana no hemos tenido sistema, ni Sajuna, ni Sofía, ni Biblioteca Sena, ni ninguna de las páginas institucionales. Son ajustes de la migración que estamos haciendo de tecnología. Les pido que tengan paciencia con eso. Por esta razón, el día de hoy no vamos a revisar los contenidos directamente desde Sajuna, sino que vamos a ver la temática que nos corresponde a esta semana, pues por fuera, a través de otro tipo de material. Y ya cuando tengamos acceso a Sajuna, revisamos los contenidos que están en ella. Bueno, la semana pasada habíamos iniciado con el conocimiento a profundidad de cómo funcionan los filtros. Entonces, vamos a revisar esa información. ¿Dónde la dejamos? Permítanme compartir pantalla. Listo. Bueno, existen diferentes tipos de filtros. En la plataforma Sajuna habíamos visto en términos muy generales lo que es un filtro que se puede instalar en una planta de tratamiento de agua potable, dependiendo de la cantidad de usuarios a atender, como son los filtros convencionales. Y también habíamos visto que existen otros filtros de menor tamaño que sirven, por lo general, no solamente en las plantas potabilizadoras de carácter público, sino en las plantas que a veces se instalan en las instituciones, incluso en las casas, que son pequeños filtros de carcasa con diferente porosidad, diferente medio filtrante, que sirven para atrapar sólidos de menor tamaño, sirve para atrapar em, microorganismos, bacterias. Bueno, en ese orden de idea existen diferentes tipos de metodologías. Y dentro de lo que son los filtros que se pueden construir para los procesos de potabilización, pues tenemos también dos grandes categorías que son los filtros lentos y los filtros rápidos. Recordemos que los filtros lentos se pueden usar incluso cuando el agua no ha sido floculada anteriormente y tiene la particularidad de ayudarnos a remover bacterias y microorganismos a través de una capa biológica. El filtro rápido es más de tipo medio filtrante poroso que a mayor velocidad nos permite igual remover esos flux que se pudieran haber pasado del proceso de floculación, coagulación, sedimentación. Entonces les pido que pongamos mucho cuidado al video, vamos a retomarlo por partes y a recordar estas características específicas de la filtración lenta en este momento. La filtración lenta consiste en el tratamiento de aguas con concentraciones bajas de sólidos en sus... Ay, ¿qué pasó? Si todas comparten un cuarto de hotel, también comparten un baño, un espejo, un mini secador. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. Descubre Web Studio, una plataforma para agencias y grandes empresas, y haz del diseño web una forma de arte. Suspensión sin coagulación ni decantación previa. En estos filtros, el agua fluye muy despacio a través de un lecho de arena fino, quedando retenidas las partículas de mayor tamaño en la superficie del filtro, de tal manera
que se forma una capa biológica porosa muy delgada, pero con gran superficie de contacto que favorece la absorción de impurezas. Como vemos en pantalla, consiste de un tanque con un lecho o medio filtrante donde se encuentra la arena colocada sobre una capa de grava y que además se encuentra sobre un sistema de tuberías donde se recolecta el agua filtrada. El flujo es descendente con una velocidad de filtración muy baja que puede ser controlada al ingreso del tanque. El agua que ingresa a la unidad permanece sobre el medio filtrante dependiendo también de las velocidades de filtración adoptadas. Como le había mencionado antes, el principio de remoción consiste en la formación superficial de una capa biológica en donde coexisten bacterias, protozoos, algas, entre otros, generando así una relación de simbiosis en donde las algas proveen el oxígeno necesario para la supervivencia de los demás microorganismos. Miren que esa parte me parece súper importante y quiero que no se les olvide nunca. Esos filtros lentos, la parte más importante de esos filtros es precisamente esa capa biológica. Y a veces en inspecciones, pues esta capa no se ve muy bonita porque es una capa como de lama, donde escucharon, hay algas, hay otro tipo de protozoarios, pero son justamente las algas y estos microorganismos los que unos proveen el oxígeno para que los otros sobrevivan y los otros se encargan de oxidar y de acabar con los microorganismos más pequeños. Entonces, es una forma muy interesante de filtración. No la tenemos, al menos no conozco que acá en el Quindío, no he visto en las plantas de Pecún, que ustedes me dirán que son los que están allá, no he visto filtros lentos, solamente filtros rápidos. Se utilizan muchísimo en pequeñas comunidades donde no podemos contar con grandes tecnologías de potabilización. Se utilizan y que la cantidad de personas es muy pequeña, ¿no? La cantidad de personas a atender es muy pequeña. Se utilizan muchísimo y el agua sale con muy buenas características. Recuerden, capa de microbiológica sobre la arena que está sobre la grava. Y prácticamente todos los que realizan el proceso de depuración son los microorganismos. Acá la chica explica cómo es que se van acumulando alrededor de la arena. Estos mecanismos son principalmente intersección, sedimentación y difusión. Para comprenderlos hay que considerar primero la forma en que el fluido se comporta alrededor de un grano de arena, considerando como una obstrucción o bloqueo al paso del agua. Si una partícula es llevada por líneas de flujo, puede colisionar o chocar con un grano de arena, adherirse a él y de este modo ser removida mediante uno de los mecanismos. De acuerdo a una investigación, sugieren que pues, la adherencia en primera instancia se ve favorecida por el desarrollo de la película biológica del filtro, en la cual proporciona pues, a los granos de arena una superficie absorbente. Al medio o capa de soporte. Recomienda que la entrada del agua al lecho debe tener variaciones de nivel y control a la distribución con compuertas y puede emplearse un vertedero triangular. El valor de tamaño de los granos de arena, según el RAS, se establecen el proceso de desinfección. Nadante, sé que es conexión con los siguientes elementos. Uno de los mecanismos. De acuerdo a una investigación, sugieren que pues, la adherencia en primera instancia se ve 20. Ay, les estoy enredando con el video. Discúlpenme que me perdí ahí en donde íbamos. Quería parar en esta imagen que está explicando la chica para que identifiquen por qué es tan importante que el grano de arena sea lo más redondo posible. Miren que no utilizamos cualquier tipo de arena en los filtros, ni en los rápidos ni en los lentos. Es una arena especial que ha sido como catalogada, donde se garantiza que la forma de cada grano de arena sea lo más redondo posible. Aquí estamos hablando de otro término que no sé qué tan conocido sea para ustedes, que es la adsorción. Entonces, no solamente hablamos de sustancias que se pueden absorber, que es lo que como, generalmente manejamos, sino absorber.
Esa palabra con D corresponde a un procedimiento mediante el cual las partículas se quedan como pegadas a otras, se absorben, no se absorben en otra sustancia, sino que se absorben, que es lo que le pasa, por ejemplo, aquí a los granos de arena. Entonces, al comienzo de la filtración, cuando empieza a ingresar el agua a través del filtro, las partículas lo que hacen es irse pegando al grano de arena para luego ir formando estructuras que hacen más pequeño, cada vez más pequeño el paso, y pues se vuelve la eficiencia de remoción en estos filtros más alta. Continúe. En esta etapa se dan procesos principalmente hidráulicos bajo condiciones de flujo laminar y considerando que el grano de arena se comporta como una obstrucción que interrumpe el flujo del agua. Ay, no nos van a dejar los anuncios. Una unidad de filtración lenta se compone de los siguientes elementos. A, que es la válvula para controlar la entrada de agua pretratada y regular la velocidad de filtración. En G está el vertedero de entrada, L la ventana de acceso, K que es la cámara de entrada al medio filtrante, H indicador calibrado de flujo, J que es el vertedero de accesos, B está el dispositivo para drenar la capa de agua sobrenadante, C, que es conexión para llenar el lecho o el medio filtrante con agua limpia, I, que es el vertedero de salida, D, la válvula para drenar el medio filtrante, E, válvula para desechar la agua tratada, y por último está la F, que es la válvula para suministrar agua tratada al siguiente proceso, que es el proceso de desinfección. Según el RAS, para filtros lentos, la composición de los lechos o medios filtrantes debe estar compuesto por un material granular, inerte, durable y limpio. Normalmente se usa arena que sea exenta de arcilla y preferiblemente libre de materia orgánica. Asimismo, el RAS recomienda que el tamaño efectivo para la arena sea de 0.35 a 0.55 milímetros, con un coeficiente de uniformidad entre 2 y 4 y que el espesor del lecho o medio filtrante en arena debe estar entre 0.8 y 1 metro. Según el RAS, se establecen algunas especificaciones para el medio o capa de soporte, el cual debe estar constituido únicamente por grava. Las piedras deben ser duras y redondeadas. Este medio debe ser libre de arena y materia orgánica. Para establecer la capa de grava debe diseñarse teniendo en cuenta el valor de tamaño de los granos de arena que estarán en contacto con esta y así pues decidir el tamaño de la grava más fina y tener en cuenta las características del drenaje para seleccionar el tamaño de grava más gruesa. En la tabla que vemos en pantalla se establecen algunas especificaciones para este medio de soporte teniendo en cuenta lo que dice el RAS. De igual manera, el RAS nos da algunos parámetros de diseño. Para el dispositivo de entrada puede estar constituido por una cámara de distribución con compuertas y puede emplearse un vertedero triangular. El RAS recomienda que la entrada del agua al filtro se efectúe por un vertedero ancho de pared gruesa con el fin de obtener una lámina delgada de agua. La velocidad máxima de flujo a la entrada debe ser de 0.1 metro por hora. La velocidad de filtración de la unidad debe estar entre 2.4 a 7.2 metro cúbico por metro cuadrado día. La altura del agua sobre el lecho debe ser de 0.7 a 1 metro. Y para el dispositivo de salida se recomienda un vertedero de control a una altura por lo menos de 0.1 metro mayor que la cota del nivel máximo del lecho de arena. Y a su vez el número de unidades de filtración lenta que debe tener la planta es de 2. Para el dispositivo de control de la velocidad de filtración puede ser de 2 tipos, a la entrada y a la salida. A la entrada de la unidad debe colocarse un orificio o vertedero que deje pasar un caudal constante. Para evitar que el filtro se vacíe cuando la pérdida de carga es mínima, puede diseñarse un pozo de recolección de agua filtrada de modo que se conserve un nivel de agua sobre el lecho. A la salida, en ese sistema, la altura de agua en el filtro debe usarse para regular el caudal. El control de este sistema debe lograrse con un dispositivo hidráulico el cual recibe las variaciones de nivel y controla el paso de flujo. Sin embargo, el RAS establece que por facilidades en operación se recomienda el control a la entrada.
La recolección del agua filtrada debe efectuarse por medio del sistema de drenaje, el cual puede estar conformado por drenes o por ladrillos de construcción. Para el diseño de drenes, los tubos de drenaje deben estar compuestos por un dren principal y de ramificaciones o drenes laterales a partir de la salida del agua filtrada. Estos drenes laterales deben unirse al dren principal mediante tips o cruces y pueden ser tubería PVC corrugada para drenaje. Los drenes laterales deben tener orificios de 2 a 4 milímetros de diámetro, separados entre sí de 0.10 a 0.30 metros y dispuestos en la parte inferior de los drenes. Bueno, como se pueden dar cuenta, este es un corte lateral de uno de estos filtros lentos dobles que se ha diseñado para una planta. Y las recomendaciones generales más importantes pues van a tener que ver precisamente porque si es un filtro lento, pues vamos a tener que garantizar que la velocidad de entrada y la velocidad de salida, que por lo general es la misma, sea precisamente así, lenta. Entonces, esto tiene unas características especiales. El vertedero como tal puede ser un vertedero convencional triangular, pero con las condiciones necesarias para regular el flujo y garantizar que la entrada del agua sea laminar. ¿Qué quiere decir laminar? La diferencia en hidráulica de laminar es la turbulencia. Entonces, ya conocen ustedes el término turbulencia. Lo vemos todos los días cuando vemos nuestras fuentes de agua con los remolinos que se forman, digamos, detrás de las piedras. Eso es turbulencia y es lo que necesitamos para mezclar el producto, para que se dé la floculación y la coagulación. Pero después de eso necesitamos quietud en el agua, más en este tipo de filtros. Entonces, se debe garantizar que el agua entre en forma laminar, o sea, entre con mucha calma, que no tenga turbulencia en una capa delgada para que no remueva esa capa biológica que es la primera que se forma y es la que nos interesa. Por lo general, estos filtros tienen una red de drenajes por tubos en el interior, que son los que capturan ya el agua filtrada lentamente y la sacan del filtro. La pérdida de carga obtenida a través de este sistema de drenaje no debe exceder un 10% de la pérdida de carga del medio filtrante, cuando la arena está limpia y su altura es mínima. La velocidad máxima en los drenes es de 0.5 metros por segundo. Aquí podemos ver como el render del filtro. La misma figura que nos están mostrando como en plano, la renderizaron para poder entender. Ahí vemos el ingreso y vemos la constitución del lecho filtrante y lo que nos hablaba como del espacio necesario para que miren, aquí muestra el lecho internamente, los drenes, cómo funciona el sistema como tal cuando el agua comienza a entrar, que el lecho toma otras características. Miren el ingreso a través del vertedero triangular y las compuertas para garantizar la entrada del agua de manera laminar. El espacio donde se almacena el agua después de salir y antes de mandarla al reservorio. Ay, no. Errores comunes en el desayuno. Chicos, No bebas un batido por la mañana para perder peso sin antes ver esto. Hoy sí que les tocó publicidad. Bueno, en la filtración rápida, en este proceso de filtración rápida, lo que ocurre es que el agua atraviesa el lecho filtrante a velocidades de 4 a 50 metros por hora. A estas velocidades apenas pues se alcanza a formar la biopelícula y pues los procesos biológicos van a ser escasos. En dado caso de que si existiesen, pues se va a tratar de eliminarlos. También se busca hacer funcionar todo el lecho filtrante, el lecho de filtro. Los mecanismos de eliminación de las partículas que van a preponderar serán los físicos. La ventaja de estos sistemas es que permite la eliminación de las partículas coloidales de difícil separación en filtros superficiales para que pues,
esta filtración sea mucho más eficaz. También es preciso que las materias puedan penetrar profundamente dentro del lecho y no bloquearlo en la superficie. El lecho va a ensuciarse progresivamente con la retención de los sólidos, hecho que es destacado por un incremento de presión diferencial, por el nivel del agua o por la caída del caudal del filtrado. Y cuando esto se produce, pues es necesario un lavado del filtro, normalmente a contracorriente, pues para retirar los sólidos retenidos y volver a la operación normal del filtro. Bueno, los filtros rápidos se clasifican de dos grupos: los filtros rápidos de flujo descendente y flujo ascendente. Normalmente, pues el flujo a través de los medios filtrantes debe pasar por gravedad. No se aceptan filtros a presión para lo que son municipios. Entonces, los filtros rápidos de flujo descendente en el diseño de la unidad deben considerarse unos componentes, que son el sistema de entrada del agua, que lo podemos ver en cada una de las imágenes. Bueno, el sistema de entrada del agua, medio filtrante, la caja del filtro, sistema de drenaje, el sistema efluente y el sistema de lavado del filtro. Para el caso de los filtros rápidos de flujo ascendente, el agua cruda pues debe de entrar por debajo del lecho y asciende para descargar en un sistema efluente. Puede hacerse lavado continuo o lavado intermitente. En este último, digamos que el lavado se hace en el mismo sentido de la filtración, lo que tiene el inconveniente de producir conexiones cruzadas de agua limpia con el agua del lavado. El sistema de drenaje, por trabajar con agua cruda, debe ser a prueba de atascamiento y se aceptan solo como prefiltros, pero pueden usarse como filtros terminales previo pues al estudio de la planta piloto. Bueno, en el caso de los filtros rápidos de flujo descendente, pues el agua cruda se alimenta al tanque por la parte superior del filtro y se va filtrando, descendiendo a través del lecho filtrante de arena, hasta que, bueno, en este caso, pues, como ejemplo de arena, hasta que llegue al fondo de la cámara, donde un sistema de tubos perforados en el fondo drena pues el agua filtrada para forzar a que el agua se mueva a través del medio filtrante, siempre pues se debe mantenerse como a un nivel entre 1.5 a 2 metros de altura de agua sobre la arena, o sea, la lámina de agua. La cámara del filtrado puede construirse como un tanque abierto, llamado filtro por gravedad, o cerrado, denominado filtro a presión. Los filtros convencionales más utilizados para la filtración rápida trabajan por efecto de gravedad con flujo descendente a través de una sola capa de arena o lecho filtrante, como podemos observar en la imagen. El filtro rápido tiene, como su nombre lo indica, una diferencia de rendimiento a diferencia de los filtros lentos o comunes. Como término medio pueden trabajar por un metro cuadrado más o menos 120 metros cúbicos en las 24 horas, mientras que los filtros lentos trabajan solamente a razón de 2 a 3 metros cúbicos al día. Adicionalmente, tiene una diferencia específica del funcionamiento, y es que necesita que el agua haya sufrido un tratamiento previo con un coagulante y pues un comienzo de sedimentación. Miren que una buena forma de identificar, porque a veces llegamos a una planta y no necesariamente tenemos que saber qué tipo de filtro es, pero una buena forma de identificar qué tipo de filtro, en primer lugar, es la velocidad de ingreso. Entonces, miren la diferencia entre lo que alcanza a tratar un filtro rápido al día y lo que trataría un filtro lento. O sea, es una cantidad muy pequeña que se logra tratar al día, de entre 1 y 2 metros cúbicos en todo el día.
en las 24 horas, mientras que un filtro rápido pues puede llegar a hacer 10 veces esa cantidad en un día. Aunque veamos que la entrada del agua y la salida es muy similar, ¿cierto? Tenemos filtros de entrada superficial que se filtran utilizando la gravedad y otros que ya mostrará que son filtros donde el ingreso del agua es por la base y el agua tratada sale por arriba. Entonces, esa es una forma interesante y nuevamente lo que les decía al comienzo, los filtros lentos no necesitan o no necesariamente necesitan que el agua haya sido floculada y coagulada. Según el RAS, debe filtrarse el agua previamente tratada mediante el proceso de coagulación o floculación con o sin sedimentación o flotación, para así lograr la remoción de las últimas partículas que no haya alcanzado a retener el sedimentador. Entre los filtros rápidos se tiene lo que es la filtración directa, la cual... Ojo que para los filtros rápidos sí, el agua es requisito que tenga que ser floculada y coagulada antes, porque este filtro está diseñado para retener precisamente ese tipo de sustancias coloidales. Chicos, si de pronto cierro el micrófono y me quedo callado un rato, es porque me está dando como unos ataques de tos porque estoy agripada, pero bueno, si pasa eso, les pido disculpas anticipadas. Puede ser de contacto, o sea, sin floculación ni sedimentación, o filtración directa propiamente dicha, sin sedimentación, pero con coagulación o coagulación, floculación total o parcial. En este proceso debe trabajarse con una coagulación por neutralización de cargas, diferente de la coagulación de barrido. El agua cruda debe tener una turbiedad y un color inferiores a 8 unidades nefelométricas de turbiedad y 30 unidades de color, respectivamente, que vendría siendo el 90% del tiempo. Y el otro restante, o sea, el 10%, la fuente no puede tener una turbiedad superior a las 15 unidades nefelométricas de turbiedad y 50 unidades de color. En caso de que por tiempos cortos, no mayores a 5 horas, se excedan los límites, pues puede proveerse una solución para que haya una continuidad del fluido, pues en este caso del servicio. Bueno, para conocer con el método de filtración tangencial, pues la corriente del líquido no se produce en dirección contraria a la membrana, sino a lo largo de la misma. La estructura porosa de la superficie de la membrana de fibra hueca pues, permite el filtrado pasar más suavemente. Además, pues, el equipo permite realizar de una manera controlada, eficientemente, pues, un lavado a contracorriente durante el proceso de filtración, lo cual evita la colmatación de las membranas. En la filtración convencional, pues debe utilizarse como pulimento final de los procesos de mezcla rápida. Floculación y sedimentación generalmente pues se emplean cuando se ha realizado una coagulación de barrido. La turbiedad de ingreso a los filtros no debe ser mayor a los 8.0 unidades nefelométricas de turbiedad y el color no mayor a 20 unidades de color. No compres otro par de gafas hasta que veas lo que esta nueva invención puede hacer. Estos anteojos autoajustables están causando sensación en todo el mundo. Te permiten alcanzar una visión perfecta. Bueno, para los sistemas de lavado de la unidad, la selección del método de lavado depende de las consideraciones tanto económicas o de operación. Aquí los filtros, el fondo del filtro debe estar diseñado de modo que permita una distribución uniforme y satisfactoria del agua de lavado en todo el área del lecho filtrante. Debe preverse un lugar
conveniente para el vertimiento de las aguas de lavado y su tratamiento y reutilización si fuera el caso. El agua empleada en el lavado de los filtros debe de ser agua potable y utilizarse en lo posible la mínima cantidad. El porcentaje promedio mensual del consumo de agua tratada para el lavado de los filtros debe de ser máximo del 3%. Teniendo en cuenta pues, la velocidad de lavado, la velocidad de los filtros debe estar de acuerdo con el tipo de lecho filtrante, el tamaño de las granos, su peso específico y su profundidad. Para el sistema de lavado, el lavado de los filtros puede realizarse de distintas maneras. Los lechos uniformes gruesos se pueden lavar con aire y agua a velocidades que no produzcan expansiones mayores al 20%, y en el caso de los lechos mixtos de antracita y arena, deben fluidizarse con expansiones no menores al 20% y no pueden ser lavados con aire y agua simultáneamente. Bueno, las técnicas de lavado son de flujo ascendente, donde el sistema debe diseñarse de forma que la velocidad del agua que se inyecta por los drenes produzca una expansión del lecho del 20 al 40%. En esto, pues la velocidad del lavado debe estar por encima de las velocidades de fluidización del 70% superior del lecho. En el flujo ascendente y lavado superficial, pues el lavado ascendente debe complementarse con un lavado superficial. Digamos que el agua debe inyectarse a presión sobre la superficie del lecho filtrante para romper las bolsas de barro. Pueden emplearse el equipo de brazos giratorios tipo Palmer o de rociadores fijos. Deben emplearse en tazas de flujo del 80 a 160 litros sobre minuto por metro cuadrado con presiones de 15 a 30. Lavados simultáneos con agua y aire. La unidad debe diseñarse de forma pues, que la tasa de aire inyectado a través de boquillas sea del 0.3 al 0.9 metros cúbicos sobre metros cuadrados por minuto. El agua debe aplicarse a una velocidad de máximo 0.3 metros cúbicos sobre metro cuadrado por minuto y producir una expansión máxima del 10%. Miren que la estructura de los filtros como tal es muy similar a la de los filtros lentos. Lo único que cambia es la velocidad de ingreso, incluso la forma en que se los lava. Ya saben ustedes que los filtros debemos estarlos lavando con regularidad dependiendo de la calidad con la que está ingresando el agua, de algún inconveniente que hayamos tenido, de pronto un cambio en la floculación, coagulación, bueno, y del tamaño del filtro y la cantidad de personas a servir. Se hacen los retrolavados con agua contracorriente, con agua en el mismo sentido de la corriente para algunos filtros y a veces con agua y aire. ¿Cuál es el objetivo de estos lavados? Pues desincrustar la membrana que se va colmatando y porque el sistema de filtración en el filtro rápido sí depende de la porosidad que se forme en ese campo de filtración para que el agua alcance a retener todos los coloides que tenga en la superficie. Pero básicamente la estructura como tal del filtro, aquí visto en corte transversal, miren que es muy similar. Ingreso del agua, lecho filtrante y sistema de tubería para sacar el agua por abajo en el caso de este tipo de filtros que son descendentes. Del lecho filtrante. Debe emplearse un sistema de drenaje el cual permita la inyección de aire y agua simultáneamente. No puede utilizarse lecho de grava cuando hay un lavado con aire. En el flujo ascendente y lavado superficial, el sistema se recomienda para filtros con medio de arena y antracita. Y cuando existen tendencia a que las partículas floculadas pues penetren profundamente. En estas condiciones, pues las bolas de barro pueden formarse dentro del lecho.
En la imagen podemos ver un sistema de filtración y podemos ver, digamos, en la imagen cómo es que se realizan el tipo de lavado de los filtros. Si siempre soñaron con ir a París, ¿por qué quedarse en el lado turístico de París? Mejor un Airbnb. Mejor el auténtico París. Bueno, sí que nos han tocado anuncios. ¿Sabías que el fallecido Papa Juan Pablo II, el fallecido Papa Benedicto XVI y el actual Papa... Tocó publicidad hasta de los papas. Discúlpenlo. Bueno, aquí está el render de la información que estaba dando la chica de cómo en un corte transversal podemos ver la estructura de este tipo de filtros y su funcionamiento. Entonces, este era el filtro que mostraba en planos. Y allí podemos ver la forma cómo ingresa el agua y cómo está constituido en un corte transversal el filtro como tal y cómo es el mecanismo de remoción. Para los factores que influyen en la filtración tenemos el tipo de medio filtrante, el cual generalmente pues para las plantas de tratamiento, el medio filtrante está constituido por materiales granulares como lo son la arena silicia, antracita, granate o tradicionalmente una mezcla de todo. Se debe tener en cuenta la eficiencia, es que es inversamente proporcional al diámetro de las partículas. Tenemos también la velocidad de filtración, que es inversamente proporcional a la eficiencia. Eficiencia directamente proporcional al diámetro de las partículas. Me imagino que ustedes se han dado cuenta por experiencia que cuando apenas retrolavamos el filtro y lo dejamos pues como nuevo, o cuando el filtro está nuevo, recién cambiado el material filtrante, la eficiencia de remoción de pronto no es tan alta como cuando está ya en un momento en el que ha empezado a retener, por la misma razón que veíamos cuando miramos las partículas redondeadas de arena del filtro lento. Inicialmente los contaminantes tienden a absorberse o a pegarse de la grava, la arena, el material filtrante como tal, y esto reduce el tamaño del poro de filtración o del paso de la filtración y hace que se retengan más sustancias o sustancias más pequeñas. El problema pues es que si ya se retienen demasiadas se tapona y ahí es donde nos toca retrolavar, pero a eso se refiere cuando habla de la eficiencia de remoción inversamente proporcional al tamaño del, directamente proporcional la eficiencia de remoción como al tamaño del paso o del poro de la filtración. Y la velocidad, pues inversamente, entre más pequeño sea el espacio que tiene el agua para pasar, pues va a disminuir su velocidad, mientras que cuando apenas está lavado o está nuevo, pues pasa más rápido. Tenemos el tipo de suspensión, que se le denomina suspensión al líquido a filtrar, el cual afecta de manera considerable el comportamiento de los filtros. Las características físicas están dadas a partir del volumen, la densidad y el tamaño del flow, las cuales pues a su vez están relacionadas con la rapidez y la pérdida de carga en el filtro especialmente. Características químicas que tienen generalmente para la interrelación entre el pH, la potencia Z y la eficiencia del filtro. También tenemos la influencia de la temperatura, que es de gran importancia ya que generalmente afecta a todos los mecanismos físicos y químicos que intervienen en la filtración. Está también la dureza del flow, que es un conjunto de los factores mencionados anteriormente, intervienen en el proceso de filtración, lo que conlleva la aparición del flow en el afluente. Permítanme. Interesa esa información que tenía del RAS.
Bueno, durante todo el video hemos estado escuchando que se hace alusión a la resolución 0330 del 2017 o RAS, Reglamento Técnico de Agua Potable, que les he contado en varias ocasiones. Es la carta a seguir, la guía de los procesos cuando trabajamos con agua. Entonces, en este documento, en esta resolución, se explica ampliamente cómo deben hacerse las cosas. No nos da como espacio a inventar ni improvisar. El RAS nos cuenta o nos especifica qué características tiene cada tipo de proceso. Entonces, miren, esta es una parte del reglamento técnico. Dice, debe desarrollarse un estudio de alternativas multicriterio con el fin de definir el tipo de tecnología de filtración que se utilizará. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las filtraciones son altamente efectivas para todas las aguas y para todos los procesos. Es necesario que pasen por una etapa de diseño multicriterio, o sea, con la posibilidad de implementarse cualquier tipo de filtro, teniendo en cuenta y con diferentes criterios, o sea, de tipo hidráulico, químico, físico. Incluso para este tipo de diseño se tiene en cuenta eh, la, el desarrollo tecnológico y educacional que tenga la región, porque a veces implementamos tecnologías de alta gama con condiciones específicas de funcionamiento y desafortunadamente no conseguimos en la población la persona formada que tenga características o que tenga las habilidades para manejar la planta o incluso para arreglarla en caso de que algo ocurra. Entonces, por eso de pronto tenemos tanto elefante blanco en nuestro país, de plantas que se han montado y no se han podido sacar adelante. Estos filtros sobre todo son estructuras que se ven mucho en municipios pequeños o a veces en fincas, porque se instalan y se instalan bien, se construyen bien, tienen buenos sistemas tienen buenos materiales de filtración, pero nadie le explica a la persona que lo va a operar o incluso a veces entrega sin explicación porque todavía el municipio o la persona de la finca no tiene contratado quién va a ser el operario de la planta y nadie les dice que tienen, por ejemplo, que retrolavar, que es un aspecto tan importante. Entonces, si nadie les explicó eso, inicialmente, pues obvio, el filtro funciona y cada vez funciona mejor, por lo que les decía, que las partículas van reduciendo el tamaño del poro y cada vez el agua sale más pura, sale menos, pero sale mejor. Entonces la gente está muy contenta hasta que pasan unos meses y el filtro deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar porque se tapona y nadie sabe que hay que hacerle retrolavado ni sabe cómo, eso se vuelve a quedar otros meses quieto. Y si dejamos estos filtros que les coja ventaja la cantidad de residuos que puedan estar almacenando, pues ya sabemos que es imposible luego que un retrolavado los, los organice y prácticamente toca volver a sacar todo el lecho filtrante, lavarlo por fuera o cambiarlo. Y ese es un costo y un procedimiento que lleva un tiempo que ya nadie quiere asumir. Entonces, por eso es que vemos como tanto filtro abandonado, porque nadie le explicó a la gente si era lento, si era rápido, si se retrolaba, cómo se retrolaba. Ahora sí tenemos, por ejemplo, aguas que llegaron al filtro con hierro, que por alguna razón, bueno, no se implementaron anteriormente a este proceso de filtración las bandejas de aireación o lo que haya sido necesario para retenerlo y nos llega agua con hierro al filtro. Ese hierro, si no se retrolava o si no se elimina antes del filtro, forma una capa gelatinosa que daña el lecho filtrante en meses. Entonces, el RAS especifica, en conclusión, el RAS, o sea, si necesitamos información específica de diseños y de condiciones especiales de los filtros, ya sabemos que tenemos que recurrir a la resolución 0330 del 2017. De hecho, aquí nos muestra en el artículo 114, donde está
todo el tema de filtración convencional y nos muestra las velocidades, las tasas de filtración son las velocidades a las que debe funcionar cada tipo de filtro y las profundidades del medio. Este es un documento que debemos aprender a manejar. Sabemos que es un documento largo, pero que está organizado por títulos. Y en Sajuna, pues cuando tengamos acceso nuevamente a la plataforma, revisamos este documento que está anexo en el material por títulos, para que ustedes fácilmente puedan remitirse al título de la resolución donde se trata cada una de las temáticas. Bueno, aparte de este tipo de filtración convencional, yo les quiero mostrar algunas tecnologías. Hasta el momento hemos visto puras tecnologías convencionales, ¿no? O sea, lo que se diseña y se maneja en prácticamente todos los municipios y todas las instituciones. Pero también quiero mostrarles que existen unas alternativas de tipo regional. A veces salen como del conocimiento ancestral de las comunidades indígenas o campesinas que han venido haciendo estos procesos durante milenios y que es necesario aprender a identificar y a respetar. O sea, el hecho de que tengamos una formación tecnológica, una formación profesional y nos hayan enseñado a hacer las cosas de una manera específica, no quiere decir que otra forma de hacer las cosas no funcione. Entonces el llamado es a tener siempre la mente abierta a que cuando lleguemos a una población y veamos que la gente está haciendo su sistema de coagulación o tenga un sistema de coagulación y de filtración distinto al que nosotros conocemos, no entremos a tratar de cambiarlo, sino que primero miremos qué tan efectivo está siendo el proceso. Si tienen sistemas efectivos y están utilizando otro tipo de sustancias que no es la que nosotros utilizamos, pues es muy importante ponerle cuidado y de pronto ayudarles perdón, de pronto ayudarles a optimizar esos procesos en lugar de cambiárselos. En este video, aquí desde donde quiero que lo miremos, se hace primero un como recorderis de los tipos de coagulantes normales, convencionales, químicos y la forma como actúan. Y luego se habla de otras sustancias que podemos usar en lugar de esto. Entonces, pongámosle mucho cuidado. A mencionar los principales coagulantes. Entonces tenemos coagulantes metálicos, que son los más usados para el tratamiento de agua cruda, porque este posee la capacidad de actuar como coagulante y floculante a la vez, y cuando son disueltos forman los compuestos hidratados. Entre los más usados está el sulfato de aluminio, sulfato férrico, sulfato ferroso, cloruro ferroso y el aluminato de sodio. Por otro lado, los polielectrolitos son polímeros orgánicos sintéticos de gran tamaño molecular. Estos tienen una carga eléctrica neta y son eficaces en un amplio rango de pH. Esto debido a su costo se utilizan con coagulantes metálicos. Esos tienen diferentes clasificaciones. Debido a su carga pueden ser catiónicos, aniónicos o no iónicos. Y los coagulantes naturales son, pues, como ya lo mencioné, una alternativa con gran potencial, aún no explorado suficientemente. Estos se producen de manera espontánea debido a reacciones bioquímicas que ocurren en animales y en las plantas. Por lo general presentan una mínima e incluso una toxicidad nula y en muchos casos son productos alimenticios con alto contenido de carbohidratos y de proteínas que son solubles en el agua. Algunos de estos coagulantes tienen propiedades que actúan de modo similar a los coagulantes sintéticos, que es aglomerando las partículas en suspensión que contiene el agua cruda, facilitando su sedimentación y reduciendo la turbidez inicial. Bueno, hemos hablado ya de esto, hemos analizado los coagulantes, hemos visto que sí o sí estamos utilizando en todas las plantas coagulantes de tipo metálico. Y hemos hablado
de la importancia del proceso de jarras, de los análisis de jarras, porque adicionar mayor cantidad de coagulantes, sobre todo de los que tienen base de aluminio, es complicado para la salud. Sabemos que la resolución nos exige una cantidad máxima de residuos de aluminio en el agua que no siempre logramos medir en todas las plantas todos los días. Y sabemos también que el aluminio es un precursor de enfermedades complicadas de los humanos como el Alzheimer. Entonces son sustancias que nos ayudan mucho en el proceso de potabilización, pero que su manejo debe ser muy responsable por las consecuencias que puede producir. Los polielectrolitos o polímeros, que suelen ser ayudantes de coagulación por el precio tan alto que tienen, catiónicos o aniónicos, dependiendo del tipo de agua que esté ingresando, son elementos muy usados, de pronto con menor grado con menor grado de peligrosidad para la salud, pero pues muchos de ellos también porque son nuevos y el tiempo de investigación tampoco ha dado para descubrir los efectos. Pero el llamado es a que estamos usando este tipo de sustancias químicas y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Ahora vamos a ver un poco más una investigación que se ha hecho respecto a estos coagulantes naturales que obviamente no son tóxicos y el tipo de residuo o lodo que genera puede ser reincorporado directamente al medio sin problema porque son sustancias naturales. En muchos lugares son utilizados en forma empírica por nativos incluso para aclarar el agua. Funciona muy bien. Coagulantes naturales más usados en Colombia son. El mundo está en constante transformación. Afrontamos nuevos desafíos todos los días, lo que nos impulsa a pensar de manera. Las especies vegetales como la opuntia, la moringa, la hipomoea y la casia. En almidones tenemos como almidón de plátano y almidón de maíz. En agentes de origen animal tenemos el polímero de quitosano. El coagulante natural que ha demostrado mejor eficiencia fue la moringa, con un porcentaje mayor al 90% en la remoción de turbidez y color. La moringa es una de las plantas en las que se han hecho muchísimos estudios en evaluaciones como coagulantes naturales. La utilización de la semilla de moringa molida ha dado muy buenos resultados en países asiáticos y africanos para la clarificación de agua y la remoción de bacterias. Las semillas de moringa podrían evitar las millones de muertes que ocasionan anualmente el agua contaminada. Las semillas poseen una sustancia de coagulantes y floculantes que capturan las partículas de suspensión del agua y provocan que se precipiten. Las semillas pueden emplearse artesanalmente, moliéndolas y en gran escala, pues para poder purificar el agua. ¿Ustedes sabían esta cantidad de especies vegetales que pueden ser utilizadas como coagulantes? Miren lo interesante. La moringa, pues que se popularizó tanto en época de pandemia. Las semillas como tal tienen esa característica. Los almidones de plátano y maíz, obviamente. Y aquí hay una cosa interesante y es que de origen animal también encontramos polímeros. Encontramos algunos polímeros en algunos animales, polímeros que químicamente son similares al polímero que podemos sacar del petróleo que resulta tan dañino para algunas sustancias, pero de origen natural. Entonces, esa es la diferencia entre los productos generados, porque cuando hablamos de polímero tendemos a pensar que todos son resultado como del proceso de extracción del petróleo, y no, también tenemos polímeros de tipo animal, como este. Y miren qué interesante, ya me contarán ustedes cuando nos veamos si han tenido la oportunidad de ver en acción alguna de estas sustancias vegetales como coagulante. Se han realizado
realizado varios trabajos en el mundo y en los últimos años, especialmente en Perú, en la utilización de productos naturales cuyas características y propiedades permiten su empleo como coagulantes y floculantes primarios, ayudantes en el tratamiento de la potabilización de agua. No obstante, a los buenos resultados obtenidos tanto a nivel internacional como nacional, resulta de gran interés continuar profundizando en algunos aspectos muy necesarios en la utilización de estos productos naturales. Para el procedimiento de la moringa, lo que se hace es extraer la moringa, se seca y luego proceden a molerla. Se usa una dosis de 150 a 300 miligramos de semilla molida por litro de agua. Ventajas. Los coagulantes naturales tienen una mayor eficiencia frente a los coagulantes inorgánicos tradicionales. Primero, no aportan sales, por lo que no se incrementa la conductividad del efluente, favoreciendo pues a la reutilización del agua. Segundo, son productos 100% eficaces en un rango de pH del 4 al 10. Tercero, los coagulantes naturales no modifican el pH del agua tratada, por lo que no es necesario utilizar productos como hidróxido sódico y calcio. Cuarto, son rentables por disminuir el costo del tratamiento, evitan la utilización de sosa o cal y disminuyen o eliminan el uso de floculantes, mejorando la calidad, reduciendo costos de la gestión del residuo. Quinto, es más seguro para las personas, ya que no son corrosivos ni peligrosos para la salud. Sexto, no aportan metales ni aguas, favoreciendo a la valorización del fango para uso agrícola. Séptimo, son respetuosos con el medio ambiente, ya que están compuestos de compuestos naturales y sostenibles en todo su ciclo de vida. Octavo, los coagulantes naturales evitan el desgaste de establecimientos y maquinarias, consiguiendo unos menores costos de mantenimiento. Noveno, producen menor volumen de fango, menos tóxicos y por tanto más económicos de gestionar. Desventajas. Para la extracción del coagulante se necesitan hacer muchos pasos y pasarlos por varias etapas, y esto se requiere más tiempo. También requiere prestar atención a la disponibilidad de la materia prima. También utilización de recursos y residuos locales como materia prima para evitar las escasez de este producto. Se ha demostrado que es bueno para aguas de alta turbidez, pero se ha conseguido una eficiencia limitada para aguas de baja turbidez. El rendimiento depende de gran medida de las características del agua y de las aguas residuales. Conclusión, los coagulantes naturales alcanzan porcentajes de remoción de turbidez y color semejantes a los coagulantes inorgánicos. Sin embargo, los beneficios para la salud humana y el ambiente hacen de estos una alternativa viable para el tratamiento de agua potable en zonas rurales y urbanas. Miren, qué interesante esta información, qué interesante que la tengan en cuenta, que estén atentos a que es, bueno, ya me contarán, como les digo, si han tenido experiencia con alguna de estas sustancias, de pronto con los almidones, pero qué interesante que tengan siempre la mente abierta a otro tipo de posibilidades, y más aún cuando este tipo de posibilidades orgánicas pues reducen tanto los riesgos de afectación a largo plazo a la salud. Finalmente les quiero mostrar una tecnología ancestral de filtración. Permítanme, les muestro por acá, en esta nota de prensa. Son filtros cerámicos donde potabilizan el agua una comunidad indígena, y es una metodología que ellas han usado durante miles de años, ha pasado el conocimiento de generación en generación, y logran remover no solamente turbidez y color, sino que logran remover bacterias. Pongámosle cuidado a esto. Por muchos tiempos en el Chaco paraguayo y a nivel país se buscó técnicas para poder tener un... Están lanzando nuevos talentos para nuestras campañas en Bogotá. Si tienes un nivel B2 o superior, esa es tu oportunidad. Tener un agua potable, el famoso mosquitero y otros métodos. Aquí tenemos lo que es el agua de un tajamar. Vamos a ver el experimento. Ya ven la turbidez del agua. Lo estamos
Poniendo en el filtro, esperamos un momentito y aquí ya pueden observar las primeras gotas que empiezan a caer en el recipiente. Aquí tenemos el resultado del proceso, el agua totalmente transparente, potabilizada y apta para el consumo. Lo que hacemos aquí es utilizar esa cualidad porosa para que la extracción sea de tal forma que nos dé entre 1 y 3 litros por hora y agua limpia. Eso es muy importante. O sea, que retenga bacterias, no solo, digamos, coliformes o cositas de suspensión, sino que limpie el agua de bacterias. El filtro se hacen 2 por día. Aquí colaborar. Y luego hay que secarlo al sol. Normalmente son 3-4 días, depende del clima. Una vez está seco, se calcina. Se cocina en el horno de 850 grados. La cocción toma aproximadamente 8 horas de trabajo. Es un horno de leña. Utilizamos leña de carpintería, de árboles caídos. Este es nuestro combustible. Entonces, digamos que una persona dedicada a esto, pues podría fabricar entre 1 y 2 filtros por día. Bueno, nosotros tenemos una línea de producción industrial. Hacemos filtros que tienen una capacidad, este filtro tiene una capacidad de 3 litros. El que tenemos industrial lo hacemos con máquina y tiene una capacidad de 12 litros. La membrana. O sea que nos puede dar por día hasta 40 litros. Me llamo Regina del Escano. Soy etnia en Het Norte y mi aldea es Belén y mi comunidad es Yalvezanga. ¿Cuántos filtros ya lograste hacer? Estoy haciendo 19 filtros de este mes que estudiamos de 6 meses. El profesor nos trajo la arcilla y acerín lo llaman y arena para el río que usamos. Nosotros usamos una jarra que es la medida. Tenemos este filtro que es de 17 de arcilla y 10 de, ¿cómo se llama? Acerín y 2 de arena del río, lo que se usa para que sea el filtro más rápido que gotea. Eso es lo que, primer receta, lo que hicimos antes no fue tan bien, goteaba muy poco, menos de gotea, no muy rápido. Ahora cuando hicimos la nueva receta que es así, y ahora gotea muy rápido. Se filtra de 15 minutos y se llena en la jarra. Tiene que cargar el balde y puede tomar fácilmente con esta agua limpia. Fue para mí muy, no puedo decir, me alegro mucho y mi experiencia es aprender todo ese filtro y me gustó mucho. Este es el sistema que están utilizando, que están fabricando filtros cerámicos. Vamos a probar aquí el agua que ya fue filtrada, purificada. Miren ustedes lo que es. Una delicia. Bueno, como se pueden dar cuenta, este es un proyecto muy bonito donde se logró rescatar ese conocimiento ancestral de las comunidades indígenas en esta región y enseñarles o recordarles cuál es su esencia, ¿no? Ancestralmente cómo se hacía, incluso ayudarles a mejorar la técnica, que era de lo que les hablaba, no entrar a decirles, no, eso no se hace así, se coge un filtro y se le echa cloro y los filtros son de esta manera, sino tener la capacidad de rescatar ese conocimiento ancestral y mejorarlo para que las comunidades en este caso pues tengan su forma incluso de
de venta y de subsistir. Es un proyecto muy interesante y es otra opción. Entonces, lo que quería contarles con esto es que existen floculantes, coagulantes y filtros, no como los conocemos, pueden existir de muchas maneras y son viables. Lo que tenemos que entrar a evaluar es qué tan eficientes son, porque de pronto podemos encontrarnos también tecnologías que han sido concebidas desde sus inicios, pues no muy bien y que no están funcionando. Entonces, no todo lo que podamos encontrar en estos sitios funciona, pero cuando funciona o cuando viene funcionando durante muchos años, es importante como respetarlo. Bueno, eso en cuanto a filtración. Entonces ya hemos pasado por los sistemas de aducción y conducción, hemos pasado por la verificación de tipos de sedimentadores, de desarenadores, de floculantes, de coagulantes, de todo el sistema floculación, coagulación y sedimentación en las diferentes formas en que podemos encontrarlos en las plantas. Esta clase hemos analizado con calma cuáles son y de qué tipo son los tipos de filtros que podemos encontrarnos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ustedes tengan mucha claridad dentro de la planta que visitan o la planta que manejan, cómo son y cómo funcionan esas estructuras. Y bueno, lo último como que nos falta es conocer un poco más, que sé que ustedes tienen contacto diario con los sistemas de bombeo, pero de pronto conocer internamente el funcionamiento y la problemática que pueden presentar estas bombas y por qué se presentan. Entonces, vamos a ver finalmente cómo funcionan las bombas, como tal. En este caso, las bombas más comunes, porque también son bombas las que sacan petróleo de la tierra, ¿no? O sea, son bombas de tipo mecánico, pero por lo general las que tenemos en plantas son las convencionales de tipo centrífuga. Entonces, los invito a ver este video para conocer a detalle ese funcionamiento. Vamos a cerrar a las mujeres. Qué pena por la cantidad de publicidad que ha salido hoy, pero hoy como que es el día de publicitar cosas en YouTube. Cerremos acá y miremos a este caballero que nos va a contar de bombas. De bombas centrífugas. Hola IngeBlue Club, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tractian, y el día de hoy te hablaré sobre cómo funcionan más a fondo las bombas centrífugas. No hay ninguna novedad que las bombas centrífugas son equipos muy eficaces y fiables. En el video de hoy veremos cómo consiguen funcionar de esta manera y cuáles son los fallos de funcionamiento más peligrosos. Así que vamos a ello. Las bombas centrífugas tienen muchas formas, colores y tamaños, pero en general tienen este aspecto. Constan de dos partes principales, la bomba y el motor. El motor es un motor de inducción que nos permite convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía mecánica se utiliza para accionar la bomba y mover un fluido que normalmente es agua. La bomba recibe el fluido por la entrada, llamada zona de aspiración, y lo expulsa por la salida, llamada zona de impulsión. El motor hace girar el eje que recorre toda la longitud y se conecta al impulsor o al rodete de la bomba, como quieras llamarlo. Algunos modelos de bombas centrífugas como esta tienen dos ejes separados que se conectan mediante una conexión conocida como acoplamiento. Los acoplamientos suelen tener una carcasa que aloja los cojinetes. El eje continúa en la carcasa de la bomba. Abriendo la carcasa tenemos la junta tórica y el cierre mecánico, que se combinan para formar un sello que aísla el fluido del resto del sistema. A continuación, el eje se conecta al impulsor que mueve el fluido y nos permite desplazar líquidos como el agua a través de las tuberías. Pero vamos a entender cómo sucede esto en detalle. Cuando observamos... Estoy segura que todos ustedes, o al menos la gran mayoría, han desbaratado o han estado presentes en arreglos, perdón, o mantenimiento de las bombas, o sea que hasta allí estoy segura que conocían cómo funciona. El eje del motor que hace mover el rotor y el rotor que atrapa el agua, le da vueltas y le impulsa. Vamos a ver cómo es que ocurre ese proceso.
De la bomba encontramos una trayectoria por la que fluye el agua, denominada voluta o cuerpo en espiral. Este recorrido en espiral rodea el perímetro de la carcasa hasta la salida de la bomba. Este canal aumenta de diámetro a medida que se acerca a la zona de descarga de la bomba. Ahora, pensando en el impulsor aquí, hay unas cuantas formas dependiendo de la aplicación de la bomba, pero la mayoría tendrá estas palas curveadas hacia atrás, que pueden ser abiertas, semiabiertas o cerradas. Pero ahora llegamos a la parte más interesante. Las aspas no solo empujan el agua y la hacen moverse, en realidad lo que hacen es proporcionar un camino suave para que el agua fluya. Como el rotor está sumergido en el agua, cuando las palas giran, el agua de su interior también gira. Así, debido a la fuerza centrífuga, el líquido es empujado radialmente en todas direcciones hasta que alcanza el cuerpo en espiral. Al ocurrir esto, se crea una región de baja presión que atrae más agua a través de la entrada. El agua entra en el centro del rodete y queda atrapada entre los álabes. Con el movimiento se produce la transferencia de energía cinética o velocidad del agua. Cuando el agua llega al borde del impulsor, alcanza una velocidad muy elevada. Esta alta velocidad del agua sale del rotor y golpea el cuerpo en espiral. Este impacto convierte la velocidad en energía potencial o presión. Más agua sigue detrás y el flujo continúa desarrollándose. Por el principio de Bernoulli, durante este recorrido, el flujo disminuirá su velocidad y aumentará su presión. Por lo tanto, la salida de descarga tiene mucha más presión que la entrada de aspiración. Es exactamente esta diferencia de presión la que permite al fluido superar las barreras y desplazarse a través de los sistemas de tuberías. Las bombas pueden presentar varios problemas como fugas, vibraciones. Bueno, ¿qué les pareció eso? Detrás de ese funcionamiento tan básico que vemos de las bombas centrífugas, existe toda una técnica que hace que el paso de la energía cinética a energía potencial genere un cambio de presión, que es lo que impulsa el contenido o el agua, que es llevada. ¿Para qué usamos las bombas? Pues para llevar el agua a un lugar donde no podemos llevarla a través de la gravedad. Ya habíamos visto en clases anteriores que lo que impulsa la llegada del agua a los diferentes sitios por gravedad es la presión atmosférica. ¿Recuerdan? Que la presión atmosférica es más alta entre más cerca estemos del nivel del mar. Entonces estamos hablando de 760 milímetros de mercurio a 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, a nivel del mar. Y de ahí hacia arriba, en nuestras zonas de alta montaña, pues la presión que tenemos va a ser menor, porque es menor la masa de aire que tenemos encima. Entonces, 580 milímetros de mercurio en Manizales, 540 aproximadamente en Armenia. Esa es la presión que impulsa nuestro fluido para llegar de una forma gravitacional. Y cuando no podemos lograr eso, pues utilizamos este tipo de equipos que deben generar una presión interna para lograr que el agua suba a esos lugares donde no podemos llevarla con la presión atmosférica. Pero ya saben entonces de dónde se generó esa presión. Es el movimiento del rotor que le imprime energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. Y ese movimiento, al chocar con las paredes y pasar por un ducto determinado, aumenta su presión y alcanza la necesaria para, de acuerdo pues a la potencia de la bomba, para llevar el líquido donde nosotros lo necesitemos. Ruido, calentamiento excesivo, pérdida por eficiencia y... Bueno, estos son como todos los problemas que pueden tener las bombas, ¿cierto? Fugas, vibración de ruido, calentamiento, pérdida de eficiencia y cavitación. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Básicamente podemos dividir las causas de avería en fallos de diseño del sistema, fallos de montaje durante la intervención de mantenimiento y problemas operativos. Para comprender en profundidad cómo se producen los problemas de funcionamiento, necesitamos entender los fundamentos de dimensionamiento de bombas. Pero vengan, no es muy difícil. En un sistema de bombeo tenemos que determinar cuánta energía se tiene que suministrar a la bomba para transportar el fluido a un caudal determinado. Esta energía dependerá de la altura del fluido, la diferencia de presión entre la aspiración y descarga y las pérdidas en el circuito. El eje vertical muestra la altura manométrica total a 100 metros columna de agua.
que representa la energía total que se necesita suministrar a la bomba para vencer las resistencias del sistema y mover el agua. Pero este valor no es fijo y varía en función del caudal, que es lo que tenemos en el eje horizontal, por lo que creamos esta curva que representa el sistema. Con esta curva podemos elegir una bomba que cumpla estas características. Lo que hacemos es elegir una bomba que pueda suministrar la energía demandada por el sistema. En este mismo gráfico se dibuja una curva que representa la bomba. Como la energía entregada por el motor es la misma cuando el caudal aumenta de forma natural, la curva tiene esta característica descendente. Cuando juntamos estas dos gráficas, encontramos un punto de intersección de estas curvas que se denomina punto de trabajo. Es decir, indica la altura manométrica total y el caudal del funcionamiento de todo el sistema. Todo el trabajo de selección de bombas es determinar un equipo que pueda cumplir estos requisitos de forma aceptable. Pero hay otro detalle fundamental para el mantenimiento que no se suele mencionar. Además de la curva característica de la bomba, los fabricantes determinan también una curva de rendimiento, de modo que comprueban empíricamente la eficacia con que funciona la bomba con un determinado caudal frente a una resistencia de cierta altura. Este perfil de la curva y este punto más alto se denomina BEP, Best Efficiency Point, que es el punto de mayor rendimiento de la bomba. Así pues, este es el punto de mayor rendimiento en el que el flujo del fluido está más equilibrado y todo ese proceso que vimos antes se produce de una manera armoniosa. En la gran mayoría de las bombas centrífugas monocelulares, el punto de mayor rendimiento se sitúa alrededor del 70%, al 85% del caudal máximo de la bomba. Por tanto, la selección de bomba más adecuada es la que también tiene en cuenta el BEP. Pero, ¿por qué he dicho todo esto sobre el dimensionamiento de las bombas? Hemos visto todo esto porque el caudal del trabajo de las bombas es un factor determinante para los fallos relacionados con la condición de... Ojo con ese parámetro que es muy importante en ocasiones y por desconocimiento a la hora de escoger una bomba. Simplemente, no sé, buscamos la asesoría del vendedor o pensamos como en la recomendación del vecino, pero bueno, eso en el caso de bombas que vayan a instalar ustedes pues en fincas o en casas campestres donde se necesite, ¿cierto? Las plantas por lo general están diseñadas y el sistema de bombeo también se diseña con estas características. Pero para que tengan siempre en cuenta, esas bombas fueron escogidas de acuerdo no solamente a la cantidad de energía que se necesita para llevar al agua a la altura donde queremos llevarlo, o sea, esa diferencia de altura, sino al caudal. O sea, no todas las aguas están diseñadas para todos los caudales. Funcionamiento. La norma ISO 13709-2003, referida a bombas centrífugas para la industria petrolera, petroquímica y del gas natural, recomienda el funcionamiento de las bombas centrífugas dentro de un rango de caudal del 80% al 110% del caudal BEP. 70 al 120% es un rango admisible con aumento de la vibración, aunque todavía aceptable. Y en los extremos, valores por encima del límite de vibración del equipo, generando fallos de funcionamiento. Básicamente, cuando una bomba está operando al BEP, están sometidas a fuerzas hidráulicas desequilibradas muy bajas, promoviendo un funcionamiento muy suave. Sin embargo, cuando opera con bajo caudal, el sistema de estabilización conduce a efectos de separación de flujo en el paso de las paletas en la carcasa espiral. A caudales elevados, la presión hidrodinámica alrededor del rodete, representada por estas flechitas, se desequilibra, resultando en una fuerza que provoca deflexión en el rodete y en el eje, aplicando cargas radiales y, consecuentemente, vibración. Estas vibraciones, como ya sabemos, reducen la vida de los cierres mecánicos, cojinetes, ejes y casquillos, y de la bomba en general. En esta imagen tenemos una visión general de estas condiciones de funcionamiento causadas por el flujo irregular de las bombas, como la cavitación de la que ya hemos hecho un video. Recirculación cuando hay flujo que retorna a la bomba y crea vórtices que causan daños al impulsor, y el aumento de temperatura que se produce cuando el flujo no es suficiente para eliminar el calor de la energía generada internamente en la bomba, lo que resulta en la expansión térmica que puede causar fricción interna entre las partes mecánicas. Ahora... Uy, se nos pasó la imagen donde están relacionadas prácticamente todas las problemáticas que puede tener una bomba. Entonces, como esas bombas están diseñadas para trabajar con un rango de caudales que está establecido, cada bomba viene para eso,
Cuando le metemos mucho caudal, generamos una presión adicional que daña el movimiento interno, que modifica el movimiento interno y que hace que se presenten problemáticas internas en la bomba. Lo mismo pasa cuando hay muy poco caudal. Entonces, muy poco caudal, vibraciones, calentamiento. Mucho caudal también genera vibraciones en las bombas. La elevación de la temperatura, pues ocurre cuando el caudal suministrado a la bomba es muy bajo y no se alcanza a disipar el calor que genera ella por el movimiento que debe hacer. Ya conocen ustedes pues que una bomba que esté vibrando genera un desgaste en cojinetes y sellos que luego lo rompe y hace que el agua se escape y por lo tanto se pierda esa presión y ese funcionamiento de la bomba. O las zonas que puedan generar recirculación y cavitación dentro de la misma. En la expansión térmica que puede causar fricción interna entre las partes mecánicas. Ahora ya sabes más sobre el funcionamiento de las bombas en GBlueCAP. Recuerda darle like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y... Bueno, esa es como la información muy general de bombas centrífugas que quería contarles. Vamos a esperar que funcione Sajuna. Estamos sin sistema, como les contaba al comienzo del video, y estamos sin nada que tenga que ver con Sena. O sea, esta migración de tecnología nos tiene en este momento sin ningún tipo de sistema administrativo ni educativo. Para poder continuar pues como con la temática, revisar los documentos y los anexos que tenemos disponibles en Sajuna. Entonces, chicos, muy juiciosos, por favor, escuchen con atención este video. Si tienen que repetir alguna parte, háganlo. Pero es muy importante que después de escucharlo, vayan a sus plantas, visiten la planta y procuren identificar dentro de este conocimiento que ya tienen con qué tipo de equipos están trabajando. Y si tienen alguna duda, me la cuentan. O sea, me dicen, bueno, no sé, no entiendo por dónde está entrando el agua, o por qué está pasando de esta manera, o por qué me pasa esto, o me deja de pasar en los filtros o en los floculadores o en los sistemas, o yo llegué a una planta y vi esto y no sé por qué ocurre o no he podido identificar el tipo de floculador o de coagulador o de filtro que corresponde. Es importante que ustedes sean conscientes que este conocimiento nuevo debe ser aplicado y cada vez que lleguen a una planta, no solamente a la que manejan, sino a otra, estar pendiente de identificar estos y aplicar estos nuevos conocimientos. Bueno, siendo ya casi 1 hora y media, los dejo para que puedan seguir con su clase con el profe John. Jairo, quedo pendiente de cualquier inquietud que se genere en el chat del grupo o en el chat personal. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana. Vamos a parar ya la grabación.